Se pueden etatear, pero conocen mucho youtubers, pero ya para desde mi canalcito. Y han visto mis videos que yo he mandado a mi estos. Si quieren vayan a mi canal por favor y se suscriben porque hay unos que ya conocen a Mariano Razo, a Fede Vigevanis, a Diosdado Juárez, a Ricky Pepino y a otro que es Pato Razo, que es el hermano de Mariano Razo. Y a Paulino Razo también, que es el hermano de Patrick. Y así. Como mi papá no sabe, no sé TikTok, entonces aparece. Y mi mamá, ay, ya lo encontré, aquí está mi mamá, ahí está, pero ni si conocen eso, les tienen que dar like porque no van a decir que no les gustan los videos ni
Mami, yo puse, mami. Ay, me está dando pura de rojos. Yo quiero algo más gaseoso. Tranquilo, que tengo una cosa.
Ya comí, mami, ya comí. Ok, esto es un jardinero, unas plantitas y ya conseguido como pidió. Eso es lo que me